Fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Ese filósofo, físico, matemático y psicólogo francés era René Descartes. Nació el 31 de marzo del año 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, en Touraine, Francia. Jeanne Brochard, la madre de René, falleció cuando éste solo tenía 1 año. René era un niño enfermizo, por lo que su padre tuvo que dedicarle cuidados especiales. Habiendo advertido el gran espíritu inquisitivo de su hijo, el señor Descartes decidió educarle personalmente. En el año 1606 envió a su hijo de 10 años al colegio de los jesuitas de La Flèche. Como dijo Descartes, su educación empezó cuando se enamoró de la poesía. En el colegio, René recibió una vasta educación. Estudió latín y griego, historia y retórica, filosofía y ética, física y matemáticas. Al acabar sus estudios, Descartes podía elegir entre dedicarse a la vida eclesiástica o militar. A los 18 años de edad, René, al que no le satisfacía ninguna de las dos opciones, le pidió a su padre tiempo para pensar. Atraído por la aventura, se fue a París. Allí conoció a una pandilla de jugadores. Empezó a jugar a las cartas, actividad que le atraía no solo porque tenía la posibilidad de ganar dinero, sino porque le obligaba a realizar infinidad de cálculos matemáticos. Cansado de esa vida, dejó París y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Poitiers. A los 20 años, René se licenció en Derecho y decidió dedicar su vida a viajar. El ejército le brindaba tal oportunidad, por lo que a los 22 años René se presentó voluntario. Lo dejó a los 24, pero había de pasar los 9 años siguientes viajando por el mundo, intentando ser más espectador que actor. Durante su vida militar, Descartes llegó a la conclusión de que sólo las matemáticas funcionan con conceptos precisos y evidentes, mientras que las otras ciencias se contentaban con suposiciones. Estando convencido de que sólo podría llegar al conocimiento del mundo mediante un método matemático, el filósofo de 23 años se dispuso a crear una nueva ciencia sobre la estructura del universo. Poco a poco, Descartes y sus opiniones se hicieron populares, aunque él no encontró gran satisfacción en este hecho. Estaba convencido de que la fama coartaría su libertad, y a los 32 años se trasladó a Holanda. Allí encontró el ambiente ideal para sus investigaciones científicas. En Ámsterdam, Descartes entabló amistad con Helena, la criada de un amigo. Durante 6 años mantendría una relación secreta de la que nació su hija Francine. Descartes sentía amor paternal hacia la niña, pero decía que era su sobrina. La pequeña murió a los 5 años, lo que supuso un duro golpe para el científico. Pero ni siquiera la pena logró apartarlo de la ciencia. Descartes se entregó de lleno a su trabajo, llevando una vida sencilla y metódica. Le gustaba hacer ejercicio, ya que estaba convencido de que la salud era el tesoro más preciado. Prefería la fruta y las verduras a la carne, afirmando que eran más saludables. Para él solo había 2 clases de medicinas, la dieta y el descanso. En el año 1637, el científico publicó su tratado Discurso del método, según el cual había que enfocar el pensamiento hacia la búsqueda de la verdad científica.
Allí plasmó las reglas que sentarían las bases de la lógica. Sus obras posteriores, Meditaciones sobre la primera filosofía, Principios de filosofía y Pasiones del espíritu, fueron una continuación a su tratado. Con ellas Descartes sentó las bases de la geometría analítica. Cuestionó la explicación científica del origen del sistema solar, formuló una teoría según la cual los organismos vivos eran máquinas complejas que funcionaban regidas por las leyes de la naturaleza. También introdujo el concepto reflejo, y su descripción de la anatomía de un ojo sería encomiada por cualquier óptico moderno. En otoño del año 1647, el gobierno francés le concedió una pensión por sus méritos. El filósofo se trasladó a París, pero la corte francesa no le prestó atención. A los 53 años de edad, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se fue a vivir a Estocolmo. Pero la vida cortesana le resultaba tediosa y el clima poco propicio para su salud. Mientras cuidaba a un amigo enfermo, Descartes contrajo neumonía. Falleció el 11 de febrero del año 1650, pocos meses antes de cumplir 54 años. Las ideas de René Descartes, incluso las equivocadas, estimularon el posterior desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina y las ciencias naturales. Entonces, se lo considera Descartes habitualmente como fundador de la filosofía moderna, en el sentido de que inaugura una nueva perspectiva para pensar el mundo, totalmente diferente de la educación escolástica que recibe en el Colegio de los Jesuitas. René Descartes nace en La Haya, en Turena, en 1596, y proviene de una familia noble, lo cual le permite acceder a una educación en un colegio de los más importantes de la Francia de aquel momento, que es el Colegio de los Jesuitas de la Flèche, que está en Anjou. Allí recibe una educación escolástica, que precisamente va a ser criticada por él a lo largo de su vida, en la medida en que no le proporcionaba las herramientas o la metodología como para acceder al descubrimiento de nuevas verdades. Para la mayoría de estudiosos, el pensamiento cartesiano, o sea, el pensamiento de René Descartes, es fundamentalmente esa puerta de entrada a lo que se va a denominar la filosofía moderna. Por lo tanto, el pensamiento cartesiano es la puerta hacia una nueva época en la historia de la humanidad. Con lo anterior, queremos decir es que fundamentalmente este señor, Descartes, con Descartes, ¿sí?, se inaugura una nueva actitud filosófica. Se inaugura una nueva forma de situarse frente a la filosofía. Y esta nueva actitud filosófica recibe el nombre de racionalismo. El racionalismo es desde entonces el escenario que va a dominar todo el pensamiento moderno. La modernidad, si lo queremos llamar así, es el culto absoluto a la razón del hombre. Desde lo anterior podemos entender que el racionalismo es la postura desarrollada por Descartes, que se llama racionalismo. El racionalismo es ese aporte fundamental que de la filosofía moderna nosotros podemos extraer. La filosofía moderna se caracteriza fundamentalmente por su racionalismo.
y es que desde esta perspectiva racionalista vamos a configurar una nueva concepción del universo. Vamos a desarrollar una nueva forma de relación con el mundo de los que nos rodea, porque de aquí en adelante el universo como tal tiene una estructura. No es que antes no la tuviera, pero la característica fundamental de esa estructura es que es una estructura racional. Y si yo quiero intentar comprender el universo que me rodea, lo tengo que hacer desde esta perspectiva racional. Y la mejor manera que se ha desarrollado para expresar esa racionalidad es a través de la matemática. Entonces, la mejor manera de comprender el universo es por medio de los signos matemáticos como tal. Con la aparición del racionalismo, también en Europa y en la filosofía sobre todo se forma un nuevo interés, una nueva perspectiva para abordar los problemas de la filosofía. Aparece un nuevo interés sobre todo por las cosas, porque con el racionalismo y con la aparición de Descartes, lo importante, la preocupación principal de la filosofía no va a estar en saber o en tratar de responder a la pregunta ¿qué son las cosas?, que hasta ahora había sido uno de los intereses fundamentales del pensamiento filosófico, sino que con Descartes y con el racionalismo lo importante es tratar de entender la siguiente pregunta: ¿cómo conocemos las cosas? Por una deducción muy obvia, ¿no? Y es que antes de ir al ser, pues tendremos es que conocer el ser. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para conocer las cosas? Desde esta perspectiva, pues podríamos estar hablando que estas preguntas nuevas marcan, por un lado, el fin de una manera de entender la filosofía, que había sido el realismo. Y aparece, ¿sí?, surge una nueva forma de hacer filosofía, que la podemos llamar nosotros el idealismo, la cual dominará hasta casi el siglo XX. Con lo anterior, podemos afirmar que al hablar de Descartes, al hablar de René Descartes, estamos hablando que con él aparece dentro de la filosofía el primer racionalismo de la historia como tal. Y este racionalismo tiene sus bases fundamentales en Europa. Entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII. Dentro del racionalismo como tal, dentro de este primer racionalismo, podemos encontrar dos corrientes de pensamiento. No hay una sola como normalmente lo estudian, sino que podemos definir que existen dos corrientes de pensamiento que tratan de responder a la pregunta ¿cómo conocemos las cosas? La corriente número uno es la que tradicionalmente se corresponde con esta escuela, que es el racionalismo, pero dentro de este racionalismo también tendremos que hablar del empirismo. El racionalismo, pues, que se desarrolla en Europa en su parte continental, y el empirismo que se desarrolla en Inglaterra, y que por eso recibe el nombre de empirismo inglés. El interés central de estas dos corrientes
está basado en un problema, y es el problema del conocimiento. Y ya lo dijimos anteriormente en la pregunta ¿cómo conocemos las cosas? El racionalismo continental encuentra en la figura de René Descartes, otros lo llaman Descartes, ¿sí? Encuentran en la figura de este filósofo de origen francés a su máximo representante. Iniciador también para algunos de esta nueva forma de hacer filosofía. Pero junto con Descartes encontramos otros autores que lo acompañan, como el holandés Baruch de Spinoza. No se me olvida la E, se escribe así, Spinoza, de origen holandés. Encontramos también a otro francés, a Nicolas Malebranche. Y encontramos también como otro gran representante de este racionalismo a Gottfried Leibniz, que es de origen alemán. Entonces, no lo olvidemos. Descartes, de origen francés. Spinoza, de origen holandés. Malebranche, de origen francés. Y Leibniz, de origen alemán. Estos cuatro autores son los principales representantes del racionalismo continental. El racionalismo como tal defiende cuatro principios. Son cuatro principios los fundamentales para entender el modelo filosófico racionalista. El primero, pues viene dado de su nombre como tal, y es que el racionalismo propone una profunda exaltación de la razón humana. Y en este sentido, para los racionalistas, el único conocimiento valioso es aquel que es obtenido por la razón. La razón es el elemento fundamental desde el cual los seres humanos adquieren el conocimiento. 2. Como se exalta de una forma radical a la razón, pues esto implica fundamentalmente un desprecio de toda forma de conocimiento que no se obtenga por este medio. Y eso genera pues un desprecio por el conocimiento sensible. Lo que captamos a través de los sentidos es muy sospechoso para el racionalismo porque es casi seguro que tiene un sesgo de error. Un tercer principio fundamental, y es que para los racionalistas las ideas existen de manera innata. ¿Esto qué quiere decir? Que existen algunas ideas que surgen en la mente con una total independencia de la experiencia. El cuarto principio sobre el cual se asienta el racionalismo está centrado en la aspiración que tenía Descartes, y es que él pensaba que con este modelo podríamos acceder a una ciencia universal. Una ciencia que es válida en todo el mundo. Y por último, la manera como el racionalismo pensaba podría llegarse a esta ciencia universal es a través de la matemática.
Entonces el racionalismo admira de una forma profunda la matemática, porque según los racionalistas es a través de este modelo que podríamos llegar a obtener la verdad. Entonces, exaltación de la razón humana, desprecio del conocimiento sensible, la teoría de las ideas innatas, la búsqueda de una ciencia universal y la matemática como el modelo de construcción filosófica son los principios fundamentales desde los cuales se desarrolla el racionalismo. El racionalismo se da dentro de un contexto histórico que, como ya lo habíamos enunciado con anterioridad, se desarrolla durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Este es un periodo marcado por tres elementos fundamentales: el absolutismo, o sea, el centralismo político y la aparición de unas figuras, reyes, nobles, monarcas que centralizan totalmente el poder bajo sus pies. Aparece el problema de la reforma y la contrarreforma en la iglesia. En esos ideales de estos sacerdotes y de estos pensadores cristianos para devolverle al cristianismo su elemento esencial, lo fundamental de su creencia. Y el tercer elemento es la búsqueda por construir una nueva ciencia. Estos elementos ya se venían prefigurando desde el Renacimiento, pero quizás el elemento más importante de esta época es que el siglo XVII es un periodo marcado por una gran inestabilidad política. Es un periodo de crisis, y esa crisis fundamentalmente está marcada por una gran cantidad de guerras y revoluciones a lo largo de toda Europa. Y el tercer elemento propio de esta época, y es que el siglo XVII es el periodo donde se consolida el proceso de expansión colonial que lleva a los estados europeos a luchar entre ellos y a luchar por defender esas tierras que habían sido conquistadas tanto en África como en América. Entonces, el racionalismo surge en un contexto político muy inestable, en un contexto geográfico, económico de grandes luchas por el poder económico, pero al mismo tiempo de grandes revoluciones y grandes transformaciones en el plano del conocimiento y de la comprensión que del mundo que nos rodeaba, o del mundo que rodeaba a Europa en ese momento. Vamos a iniciar una aproximación al modelo filosófico desarrollado por Descartes. Vamos a iniciar el estudio del modelo filosófico cartesiano. Lo primero que tendremos que decir, y es que el aporte de Descartes para la filosofía resulta relevante a un doble nivel. Lo importante del modelo cartesiano está en la metodología que desarrolla el pensamiento cartesiano, y en lo segundo es en la metafísica que va a proponer Descartes dentro de su sistema filosófico. A nivel metodológico,
lo que tendremos que decir es que la mayor preocupación, lo que más le llamaba la atención a Descartes, estaba centrado en la necesidad de elaborar, de construir, de tratar de proponer un nuevo método que le permitiera al hombre pensar de una manera más eficiente y por lo tanto de una mejor manera como tal. Y lo que busca Descartes es tratar de encontrar un método de pensamiento que nos permitiera a los hombres clarificar de manera científica y de manera racional, que son como las dos grandes características de la metodología propuesta por Descartes, que nos permitiera clarificar científica y racionalmente el saber filosófico. En otras palabras, lo que Descartes pretende es que el saber filosófico, para ser verdaderamente saber filosófico, debe ser permeado desde la perspectiva científica y racional. Un saber filosófico, por lo tanto, debe ser científico y racional en su comprensión. A este nuevo método, porque hasta ese momento no existía una propuesta como tal, el cual lo que pretendía hacer era recuperar la matemática, la forma de la matemática, y entonces lo que Descartes buscaba era recuperar la matemática como un modelo de saber racional. Si el saber quiere ser racional, tiene que parecerse al desarrollo de la matemática. Y este método que busca recuperar la matemática como modelo de pensamiento, en la perspectiva de Descartes, recibió el nombre de duda metódica, que lo estudiaremos más adelante. Entonces, la metodología para llegar al pensamiento pasa por la duda metódica como tal. Como deseaba dedicarme exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. René Descartes. Discurso del método, capítulo 4. A nivel metafísico, que es su otro gran aporte, con Descartes se da una transición entre el objetivismo propio de la época medieval y con Descartes aparece el subjetivismo, que tendrá una influencia tan grande que marcará casi toda la modernidad. Por eso lo vamos a llamar el subjetivismo moderno. Entonces, Descartes pone fin al objetivismo medieval, y es que en este periodo lo importante era el conocimiento del objeto como tal. Y en la medida en que yo llegaba a conocer el objeto, pues llegaba a saber qué son las cosas. Con Descartes nos damos cuenta que la perspectiva debe ser diferente. Y es que lo importante es el conocimiento, no del objeto, sino el conocimiento del sujeto. Y de la manera como el sujeto conoce
al objeto. Entonces estamos abriendo las puertas a la subjetividad en la filosofía. En el pensamiento cartesiano queda claro entonces que lo que se va a dar es una fuerte exaltación de la subjetividad. Pero no es una subjetividad cualquiera. Es una subjetividad que no está dominada por los sentidos. Y mucho menos por la imaginación. Sino que en Descartes esa subjetividad es una afirmación racional de la subjetividad. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a ver a continuación. El principal tema de estudio del pensamiento cartesiano es el referente a su método, y que a lo largo de la historia ha recibido el nombre del método cartesiano. Esta es la parte más conocida del pensamiento de Aristóteles. ¿Qué queremos decir o qué quería decir Descartes con método cartesiano? Lo primero que tenemos que recordar es que Descartes quería hacer de la filosofía un conocimiento, pero un conocimiento no especulativo como el que se había desarrollado en la época medieval, sino que quería hacer de la filosofía un conocimiento científico. Ese es el objetivo fundamental. ¿Qué se debe conocer? Al hombre por un lado y al mundo por el otro. Entonces, para Descartes la filosofía es un conocimiento científico del yo y del mundo. Pero para ello, Descartes necesitaba darle a la investigación filosófica, a la reflexión del yo y del mundo, darle a la investigación filosófica un método de conocimiento. Y como ya lo hemos dicho, ese método pues tendrá que ser un método científico. No vale otro método. Para Descartes el método es el método científico. Y por esa razón, nada mejor que confiar en la matemática. Descartes tiene, si lo podemos llamar así, una confianza ciega en la matemática. Pues en aquella época se consideraba la matemática como una ciencia segura. Era muy difícil creer, es más, hoy todavía lo creemos, pues que la matemática se puede equivocar. Entonces Descartes opinaba que la filosofía lo que debía hacer era copiar no los contenidos de la matemática, sino el modelo metodológico, los pasos que sigue la matemática para llegar a la verdad. Entonces la verdad filosófica, si quiere ser exacta y segura, pues debe desarrollarse a partir de un modelo metodológico eminentemente matemático. En esta época, la confianza en la matemática no era exclusiva de Descartes. Podemos encontrar nosotros otros filósofos que también defendían la validez del pensamiento matemático o científicos, ¿no? Tenemos por ejemplo a Galileo. Galileo Galilei siempre defendió que la naturaleza, el universo, se encuentra escrito en un lenguaje matemático. Y que por lo tanto la única forma de entender el universo es a través de la matemática. Leibniz, que es un filósofo que vamos a ver más adelante, posiblemente por la herencia de Descartes también, es el encargado de desarrollar todo un tratado. Él elabora todo un tratado de filosofía matemática.
que termina con un gran aporte a la matemática y que tiene todavía una validez muy importante en la actualidad, que es el cálculo infinitesimal. También tenemos a Spinoza. Spinoza también defiende la importancia de la matemática. Es más, Spinoza pretende organizar desde una perspectiva geométrica la razón ética del individuo. Y de ahí su principal obra, ¿no? Ética demostrada según el orden geométrico. Descartes, pues obviamente, mantiene esa tradición de confianza en la matemática, y Descartes desde ahí comienza su proceso de investigación filosófica. Y para Descartes, si la filosofía pretende llegar a la verdad, que este es el objetivo fundamental, pues todo conocimiento tiene que ser discernido, tiene que haber aprobado 4 reglas, que se las conoce como la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de las enumeraciones o comprobaciones. Que con el tiempo estas reglas se van a llamar las reglas del método. Entonces, todo conocimiento para Descartes debe aprobar estas 4 reglas como tal, que son las que vamos a ver a continuación.